¿Sabías que el tiempo tiene su propio sentido del humor? Mientras sigues viviendo tu vida, él se encarga de ponerte pequeñas trampas. Un día despiertas y, sin previo aviso, descubres que tu cuerpo ya no es tan cooperativo. Ahora las siestas son obligatorias, tus rodillas crujen como una vieja escalera, y parece que el espejo ha decidido conspirar contra ti. Pero, tranquilo. Esto es solo el principio. En este vídeo te voy a revelar las 12 cosas más desagradables que suceden al envejecer, esas que nadie se tomó la molestia de advertirte. Y como bonus, te compartiré cómo la filosofía estoica puede ayudarte a abrazar estos cambios con humor y dignidad. Así que, si estás listo para reírte de las miserias de la edad, porque llorar no quita arrugas, quédate conmigo. Te aseguro que después de este vídeo no mirarás al envejecimiento con los mismos ojos. Y no te pierdas la última de la lista porque te dejará sin palabras. Pero antes de entrar en materia, déjame contarte una historia que ilustra perfectamente la sabiduría detrás de este tema. Había una vez una mujer llamada Laura que vivía en un barrio tranquilo, lleno de jardines y vecinos amables. Siempre había sido conocida por su buen ánimo y energía, pero con el tiempo empezó a notar pequeños cambios que nadie le había mencionado. Una tarde, mientras cuidaba sus plantas, sintió un crujido incómodo en la rodilla al agacharse. Debe ser algo temporal, pensó. Pero al día siguiente, al intentar ponerse sus zapatos favoritos, se dio cuenta de que sus pies se habían ensanchado como por arte de magia. Esos zapatos que tanto amaba ahora le apretaban muchísimo. Decidida a no dejar que eso la desanimara, fue a comprar un par más cómodo. Pero al entrar en la tienda, una ola de calor le subió desde el cuello hasta las orejas. ¿Tienen calefacción aquí?, preguntó, sudando a mares. El vendedor, con una sonrisa amable, respondió: «No, señora, debe ser otra cosa». Laura empezó a sospechar que esa otra cosa eran los famosos sofocos, esos que nadie le había explicado jamás. Como si fuera poco, una mañana se miró al espejo y vio que su cabello, antes brillante, ahora estaba seco y sin vida, como si hubiera pasado por una tormenta de arena. Pero lo peor fue descubrir canas en sus cejas. Sí, en sus cejas, de todos los lugares posibles. En vez de sentirse derrotada, Laura buscó apoyo en sus amigas. Todas ellas estaban pasando por sus propias bendiciones del envejecimiento, dolores inesperados, manchas en la piel que parecían mapas y el clásico olvido de por qué entraron en una habitación. Entre risas y anécdotas compartidas, Laura entendió algo importante. Envejecer trae consigo muchas sorpresas no tan agradables, pero también historias divertidas que contar. Más importante aún, le daba la oportunidad de reírse de sí misma y aprender a disfrutar de cada etapa de la vida. La moraleja de esta historia es clara. Aunque nadie te prepare para las pequeñas tragedias del envejecimiento, enfrentarlas con humor y rodearte de personas que entienden tu proceso hace toda la diferencia. Al final, lo que realmente importa no son los achaques, sino cómo decides enfrentarlos. Antes de pasar a la primera lección, si estos temas te parecen útiles, te invito a suscribirte y activar las notificaciones. Así estarás al día con nuestras últimas novedades. Ahora sí, comencemos. 1. Las siestas obligatorias. ¿Recuerdas cuando eras joven y podías ir de un lado a otro sin siquiera pensar en descansar? Un día, sin previo aviso, te despertaste y, sorpresa, tu cuerpo decidió que después de cada comida era necesario entrar en modo avión. Como si el simple hecho de almorzar activara un descanso forzado. Tranquilo, no estás solo en esto, todos lo vivimos, pero nadie nos lo advirtió. A medida que envejecemos, algunas cosas se vuelven inevitables, como si el cuerpo dijera: sí, ahora necesito una pausa, y la necesito ahora mismo. Las siestas, ese lujo de la adolescencia, se transforman en una necesidad más que en una opción. La digestión, que antes era casi un pensamiento fugaz, ahora exige toda tu energía, y el mismo cuerpo que te pedía estar en movimiento constante empieza a rogar por descanso. Y lo peor de todo es que lo hace de forma automática, como si tuviera un modo avión activado después del almuerzo. A medida que envejecemos, nuestros cuerpos se vuelven más sabios, o al menos lo intentan. Aprenden a regularse de una manera que no entendemos completamente. Si la filosofía estoica nos enseña sobre la importancia de la disciplina y la constancia, parece que el cuerpo toma muy en serio su necesidad de descanso, sin importar lo que digas o hagas. La energía post-almuerzo cae abruptamente, y no importa cuánto lo intentes, todo lo que deseas es una almohada y un buen sueño.
Aunque esta reacción puede parecer algo molesta, en realidad tiene sentido. Con el envejecimiento, experimentamos cambios fisiológicos, como una disminución en la eficiencia de nuestro metabolismo. La digestión ya no es tan rápida, lo que nos obliga a usar más recursos para procesar la comida, dejándonos con menos energía para seguir adelante. Es como cuando intentas cargar tu móvil mientras usas varias aplicaciones al mismo tiempo, la batería no da para todo. ¿Qué podemos hacer al respecto? ¿Rendirse y aceptar las siestas obligatorias? En parte sí, pero también podemos gestionar mejor esos momentos. Primero, intenta comer más liviano. En lugar de una comida pesada que te deje medio dormido, opta por opciones más ligeras. Frutas, vegetales y proteínas magras pueden convertirse en aliados para tu energía. Además, una caminata ligera después de comer ayuda a tu cuerpo a procesar la comida sin entrar en un estado de hibernación prematura. Si puedes evitar caer en el sofá, mejor aún. Y no olvides la importancia de la hidratación. A veces, el cansancio solo es una señal de que tu cuerpo necesita líquidos. No subestimes el poder de una buena hidratación. Al final, lo que está claro es que el envejecimiento no es un enemigo, sino una transformación. Las siestas pueden parecer una incomodidad a veces, pero en realidad, están diciéndote que tu cuerpo se toma en serio su bienestar. Así que, en lugar de luchar contra ello, ¿por qué no aceptarlo? Después de todo, el descanso es tan necesario como el trabajo, y si no puedes evitarlo, al menos haz que tu modo avión sea lo más cómodo posible. Como decía Epicteto, descansar no es perder el tiempo, es preparar el cuerpo para lo que vendrá. 2. La guerra contra tus rodillas. ¿A quién no le dijeron que la vejez era una especie de película triste que le pasaría solo a los demás? Cuando llegues a cierta edad, serás ese sabio que da consejos, pero también el que pasa el día buscando una crema antiarrugas que realmente funcione. Y aquí estás, ya no tan joven, dándote cuenta de algo que nunca imaginaste. Tus rodillas ya no son tan cooperativas como antes. ¿Qué pasó? ¿En qué momento tu cuerpo empezó a crujir como una puerta oxidada? Las rodillas, esas humildes articulaciones que te ayudaron a saltar y correr sin preocupaciones, ahora te recuerdan que ya no eres tan inmortal como pensabas. Un día te agachas para recoger algo del suelo, y de repente, el sonido que sale de tus piernas es como si estuvieras doblando un viejo mueble que llevaba años sin ser usado. Y no hablemos de lo que pasa cuando intentas levantarte después de estar sentado un rato. Es como si tu cuerpo necesitara una película de acción solo para ponerse en marcha. El dolor, la rigidez, la incomodidad, esas son las señales claras de que ya no eres el mismo. Nadie te lo dijo, nadie te preparó para esta guerra contra tus rodillas. Pensaste que esas molestias serían temporales, pero la verdad es que es una batalla constante. No importa cuántos estiramientos hagas o cuántos ejercicios para fortalecer las piernas intentes. El tiempo, como un buen estoico, no se detiene y no tiene misericordia. Pero, ¿qué puedes hacer? La filosofía estoica te enseña a aceptar lo que no puedes cambiar y a enfocarte en lo que sí puedes controlar. En lugar de lamentarte por los crujidos de tus rodillas, puedes cambiar tu enfoque. Acepta que tu cuerpo ya no es el mismo, pero eso no significa que no puedas seguir cuidándolo. La clave está en adaptarse, dejar de intentar ser lo que fuiste y empezar a ser lo que ahora puedes llegar a ser. No se trata de rendirse, sino de escuchar a tu cuerpo y ajustar tus expectativas. Si tus rodillas ya no pueden con tanto, busca alternativas, caminar, nadar o hacer yoga. Lo importante es moverse, no quedarte atrapado en la idea de que todo debe ser como antes. Y sí, probablemente tus rodillas nunca volverán a ser lo que eran, pero eso no es el fin. El tiempo es imparable, y lo sabes. Si dejas de verlo como una derrota, si aceptas el proceso, puedes seguir adelante con dignidad. El crujido de tus huesos no es el fin de la historia, es solo el comienzo de un nuevo capítulo. Tu cuerpo está cambiando, pero eso no significa que debas quedarte atrapado en el pasado. Al contrario, ahora puedes elegir cómo moverte hacia el futuro, con más sabiduría y menos expectativas irreales. La próxima vez que escuches un crujido o sientas ese dolor extraño al levantarte, no entres en modo drama. No es el fin del mundo, es solo un recordatorio de que, aunque el cuerpo envejezca, tú sigues siendo el que decide cómo responder. Como enseñaban los estoicos, nos enfocamos en lo que podemos controlar, y una de esas cosas es nuestra actitud ante los inevitables cambios. La guerra contra tus rodillas puede parecer perdida,
pero tu actitud es la que define cómo será el resto de la batalla. Como decía Séneca, la verdadera derrota no está en el cuerpo que envejece, sino en la mente que se niega a aceptar el paso del tiempo. 3. Tu memoria te juega bromas crueles. ¿Alguna vez te ha pasado que entras a la cocina, abres la puerta del frigorífico y te quedas mirando el interior sin tener ni idea de lo que querías? Como si tu cerebro te hiciera una broma cruel, ¿verdad? Es como si alguien hubiera decidido, sin previo aviso, apagar las luces y dejarte vagando en la oscuridad. Lo peor es que no eres el único al que le pasa. Todos hemos sido víctimas de esa travesura de la memoria, especialmente cuando el paso del tiempo empieza a hacer de las suyas. Y, como siempre, nadie nos avisa. Es como si el manual de cómo envejecer sin morir en el intento se hubiera perdido, y lo único que queda es el folleto vacío. Conforme vamos avanzando en la vida, uno de los cambios más sutiles pero molestos es la memoria. Al principio, ni te das cuenta de que algo está cambiando. Pero llega un momento en que todo se vuelve más difícil de recordar. ¿Recuerdas esos tiempos en los que podías memorizar listas interminables sin esfuerzo? Ahora, de repente, te despiertas a mitad de la noche preguntándote si apagaste la luz del baño o si dejaste la llave del coche dentro. Nadie te advirtió que esto iba a pasar, y claro, es como un truco de magia. Estás tan enfocado en los primeros trucos que, cuando el mago revela el final, te quedas mirando estupefacto, sin saber si reír o llorar. Pero no todo se trata de la memoria. El envejecimiento trae consigo otros pequeños inconvenientes, esos dolores inexplicables, las arrugas que aparecen donde antes no existían, o la sensación de que la energía se escurre como agua entre los dedos. A pesar de todo, lo que nadie te cuenta es que esas pequeñas molestias no son el fin del mundo, sino una oportunidad para adaptarte y ver la vida desde una nueva perspectiva. No es momento de desesperarse ni de buscar soluciones milagrosas que prometen recuperar la juventud. Lo que necesitamos es aceptar que la vida está en constante cambio y que nosotros también debemos cambiar con ella. Lo primero es aceptar que nuestra memoria y, en general, nuestro cuerpo ya no son lo que solían ser. Sin embargo, hay algo que siempre podemos mantener intacto: nuestra forma de pensar. Los estoicos, esa escuela de filosofía que tanto nos inspira, nos enseñaron algo clave: no podemos controlar todo lo que nos ocurre, pero sí cómo reaccionamos ante ello. Así que, en lugar de frustrarnos por olvidar cosas o sentir dolor, podemos elegir cómo enfrentarlo. La respuesta no está en evitar lo inevitable, sino en encontrar serenidad para adaptarnos. Una práctica que los estoicos recomendaban para mantener el control sobre nuestra mente es la meditación diaria. No se trata de sentarse en una postura incómoda ni de buscar respuestas profundas en silencio, sino de tomarte unos minutos cada día para reflexionar sobre lo que realmente importa y cómo manejar tus emociones ante lo que no puedes cambiar. Si lo haces, la próxima vez que olvides por qué entraste a la cocina, no te angustiarás. Respirarás, sonreirás ante lo absurdo y seguirás adelante. El envejecimiento puede ser incómodo, es cierto, y no todo es tan hermoso como lo pintan las películas. Pero eso no significa que no podamos disfrutar del proceso. Lo que nos queda es la capacidad de ver lo que tenemos con claridad y abrazar la vida, aunque algunos de esos abrazos se sientan un poco más pesados. La memoria nos puede jugar malas pasadas, pero nuestra actitud ante esos momentos puede ser un verdadero juego de poder. Como dice un sabio proverbio estoico, el tiempo puede cambiar nuestro cuerpo, pero nunca nuestra capacidad de ver la vida con perspectiva. 4. El misterioso caso del pelo rebelde. Con el paso del tiempo, uno no se da cuenta de cuándo, pero de repente parece que el cuerpo se convierte en un campo de experimentos extraños, como si los pelos decidieran mudarse a lugares donde jamás los habías pedido. Nadie te prepara para esto, claro. Es como si la vida tuviera una broma reservada para ti, pero decidiera no contártela. Bienvenido al club de los pelos en lugares donde no deberían estar. Un día te miras al espejo y, sorpresa, un pelo rebelde aparece en la oreja, o aún peor, en la nariz. Te preguntas, ¿cómo llegó ahí? Y la respuesta es sencilla: la edad. La naturaleza tiene un plan muy peculiar cuando decides envejecer, y el pelo parece ser el comediante que no sabe cuándo hacer su acto final. Este fenómeno es solo uno de los muchos encuentros inesperados que el cuerpo te tiene preparados. Con el tiempo, los pelos comienzan a crecer en lugares donde no los habías pedido, y, para colmo, empiezan a desaparecer en los lugares donde sí los querías. El cabello en la cabeza, que tanto te preocupaba en tu juventud, empieza a hacer sus maletas y se va. Te preguntas, ¿qué está pasando?
Parece como si la naturaleza, al saber que envejeces, te estuviera diciendo, te quito esto aquí, pero te lo doy allá. ¡Sorpresa! La filosofía estoica nos invita a aceptar lo que no podemos controlar. Los estoicos entendían que hay cosas en la vida que no tienen explicación. ¿Por qué te crecen pelos en la espalda cuando antes usabas camisetas sin mangas sin preocupaciones? No lo sabes. Pero, ¿quién puede controlar estos caprichos de la naturaleza? La clave está en aceptarlo. Al final, esos pelos en la oreja no son más que una pequeña lección. La vida no siempre tiene que tener sentido, y muchas veces lo mejor es reírte de esos pequeños absurdos. Lo importante es concentrarte en lo que realmente importa, como esos momentos de paz al saber que, aunque todo esto sea raro, todo pasa. Entonces, ¿qué hacer con esos pelos que empiezan a aparecer en lugares insospechados? Primero, relájate. Puede que no los hayas pedido, pero ¿quién te dijo que la vida se trata solo de lo que quieres? La clave es aceptar lo que la vida te da, incluso esos pelos incómodos. Si te molestan demasiado, usa un poco de cera. Pero si prefieres ver el lado cómico de las cosas, ríete. Los pelos no lo hacen con malicia, simplemente están cumpliendo con su trabajo. Como los estoicos enseñaban, no puedes evitar que ciertas cosas sucedan, pero sí puedes decidir cómo reaccionas ante ellas. Así que la próxima vez que encuentres un pelo donde no debería estar, recuerda, es solo otro recordatorio de que todo es una cuestión de aceptar lo incontrolable. Y si te cuesta, al menos hazlo con una sonrisa en la cara. La edad no es un enemigo, es solo un recordatorio de que, al final, todo es relativo, incluso el crecimiento de un pelo en el lugar equivocado. 5. Hacer ruidos al levantarte del sofá. La juventud, esos gloriosos años en los que podías levantarte del sofá como si fueras un atleta olímpico, sin un solo ay que escapara de tu boca. Pero, oh sorpresa, el tiempo no perdona, y de repente te encuentras haciendo ruidos extraños, como si tu cuerpo tuviera un lenguaje secreto para expresar su descontento. Esos ay y uf se convierten en el nuevo arte de levantarse del sofá. Nadie te avisó de esto, ¿verdad? Nadie te dijo que el simple acto de cambiar de posición se transformaría en una declaración de guerra contra tus huesos y músculos. Bienvenido a la realidad de envejecer. ¿Te ha pasado? ¿Sabes de lo que hablo? Estás disfrutando de una película o leyendo un libro, y de repente decides que es hora de levantarte. La pierna que tenías estirada comienza a quejarse, el cuello ya no se mueve como antes, y esa espalda te traiciona con un crack que te hace preguntarte si necesitas un médico o si ya formas parte de un colectivo de robots en descomposición. Mientras todo esto sucede, te apresuras a mirar alrededor, esperando que nadie haya escuchado ese ruido tan peculiar. Pero no hay nada que hacer, ese ay se ha convertido en tu nuevo mantra. La gente que dice que el envejecimiento es una bendición probablemente nunca ha tenido que levantarse después de una maratón de series, o peor aún, de un día entero en el sofá. Los estoicos, por ejemplo, pensaban que lo realmente importante es cómo reaccionamos ante las adversidades. Bueno, déjame decirte que esos ruidos al levantarte no son más que una forma de reaccionar ante la inevitable adversidad de la edad. Y si te quejas de ello, en realidad estás siendo estoico. Quizás la respuesta esté en aceptar que cada crujido es solo una manifestación de que tu cuerpo sigue siendo tuyo, aunque no de la manera más cómoda. Lo primero es no entrar en pánico. Es normal, aunque un poco molesto. El truco está en encontrar un equilibrio, en hacerlo y seguir adelante. Si alguna vez te encuentras tirado en el sofá, con un ay que retumba en todo el vecindario, lo mejor es calmarte un poco antes de moverte. Respira profundo, relájate y recuerda que cada sonido tiene su razón de ser. Así, el simple acto de levantarte se convierte en un momento de autocomprensión, no en una lucha por evitar el ruido. A lo largo del día, tu cuerpo te pide mantenimiento, como cualquier máquina. Así que, antes de lanzarte a la guerra de levantarte del sofá, dedica unos minutos a estirarte. Mueve esos músculos que has mantenido en reposo durante horas. Estirar no solo te ayuda a evitar los ruidos, sino que también le demuestra a tu cuerpo que aún te importa. Piensa en él como un auto antiguo que necesita cariño para seguir funcionando. Finalmente, hay que aceptar lo inevitable. Envejecer no es lo peor sería no envejecer. Así que, aunque tus ruidos sean incómodos, recuerda que tu cuerpo está resistiendo las batallas que solo los años traen consigo. Y si de vez en cuando suena como una máquina oxidada, ¿qué más da?
Cada crujido es solo un recordatorio de que sigues en pie, que aún eres capaz de levantarte, a pesar de todo. Al final, esos ay al levantarte del sofá son solo una pequeña parte de la historia. No te tomes demasiado en serio el envejecimiento ni las pequeñas incomodidades que trae consigo. Los estoicos te dirían que todo esto es parte de la naturaleza de la vida, y la clave está en cómo lo enfrentas. Así que, si un día te encuentras haciendo ruidos al levantarte, simplemente recuerda, es solo un recordatorio de que estás vivo, y eso, querido amigo, ya es bastante. Como decía Marco Aurelio en sus meditaciones, el verdadero poder no está en el cuerpo, sino en cómo lo enfrentas. 6. La metamorfosis del armario. Si alguna vez pensaste que tu armario era un escenario digno de pasarela, prepárate para la revelación más profunda de tu vida. Ese sexy y atrevido conjunto de hace unos años ha sido reemplazado por algo mucho más cómodo. Lo que comenzó como una rebelión contra los pantalones anchos, las camisetas holgadas y las sudaderas de felpa ha dado paso a una nueva era, la era de la comodidad. Ah, sí, esa era en la que los pantalones elásticos se convierten en tus mejores amigos casi sin que te des cuenta. Pero no te alarmes, esto no es el fin de tu juventud, solo una metamorfosis inevitable, como las orugas que se convierten en mariposas, pero con menos glamour y más elasticidad. ¿Recuerdas cuando tu armario estaba lleno de prendas que solo con mirarlas te causaban dolor? Pantalones tan ajustados que te hacían sentir que ibas a perder la circulación en cualquier momento. Camisetas tan rígidas que parecía que las cortaron con láser, diseñadas para dejarte inmovilizado como un maniquí. ¿Te suena? Pues bien, todo eso fue solo el inicio de un proceso que ni los más sabios filósofos estoicos habrían previsto: el envejecimiento. En la juventud, el mundo era un campo de batalla en el que queríamos demostrar que éramos capaces de desafiar las reglas de la comodidad. Sin embargo, con el paso del tiempo, y por más que intentemos evitarlo, lo que antes era una declaración de estilo se convierte en una necesidad básica de supervivencia. Ahora, ya no se trata de verte bien, sino de sentirte bien. Los pantalones elásticos, esos que juraste nunca usar, se han convertido en tu aliado silencioso, permitiéndote respirar y moverte con libertad. El ajuste perfecto, ese que creías era la clave, ahora parece una utopía inalcanzable. ¿Recuerdas aquellos días en los que la talla no importaba porque todo te quedaba como un guante? Hoy en día, un buen par de leggings o pantalones de yoga no solo es una opción, son una estrategia para evitar el sufrimiento. Porque, seamos sinceros, el dolor de unos vaqueros ajustados ya no vale la pena. Lo curioso es que este cambio no ocurre de la noche a la mañana, como si fuera una revelación espiritual propia de la filosofía estoica. Es un proceso gradual, una serie de pequeñas victorias que van transformando tu perspectiva. Te das cuenta de que, aunque ya no desafíes las reglas de la moda como antes, has ganado algo mucho más valioso: el poder de elegir la comodidad sin culpas. 7. La almohada como descanso primordial. Las almohadas parecen un desfile interminable de opciones tan extravagantes que te hacen cuestionar si el mundo ha conspirado para venderte cualquier cosa. Almohadas ergonómicas, de látex, de plumas, de espuma viscoelástica, de gel. ¿Qué significa todo esto? Al final, solo necesitas un lugar donde poner la cabeza, pero no, ahora tienes que elegir entre lo que parece una inversión en el futuro y una pieza de tecnología avanzada. Y claro, si no duermes con la almohada adecuada, tu cuello te lo recordará al día siguiente con una punzada que te hará replantearte tus decisiones de vida. A medida que envejeces, empiezas a darte cuenta de que todo este ritual no es más que un reflejo de lo que ocurre en otros aspectos de tu vida. Las pequeñas incomodidades se convierten en grandes dolores. Como los estoicos decían en su época, la vida está llena de molestias inevitables, pero la clave está en cómo las enfrentamos. Aceptarlas con serenidad, sin quejarse demasiado, parece ser la única salida. Entonces, ¿qué hacer con esas molestias nocturnas? ¿Luchas contra ellas o aprendes a vivir con ellas? Tal vez, en lugar de obsesionarte con tener el colchón perfecto, lo que realmente necesitas es un cambio de perspectiva. Quizá el descanso no debería ser un lujo, sino una cuestión de aceptación. Al final, el verdadero desafío no es encontrar la almohada perfecta ni el colchón que te haga sentir que duermes en una nube, sino aceptar que, como todo lo demás, dormir también se convierte en una de esas cosas que te acompañan en el proceso de envejecimiento. Como nos recuerdan los estoicos, no podemos cambiar todo lo que nos ocurre, pero sí nuestra reacción ante ello. Así que,
¿Por qué no dejar de luchar contra las almohadas y los colchones y empezar a descansar en paz con lo que tienes? Tal vez la verdadera comodidad radique en no tomarse demasiado en serio las pequeñas incomodidades de la vida. Como se dice por ahí, lo que no puedes cambiar, acéptalo. Lo que puedes mejorar, hazlo con calma. 8. El tour por el pasillo de las vitaminas. ¿Recuerdas esos días en los que sobrevivías a base de pizza, refrescos y algo de azúcar en forma de chicles? Tu único remedio para todo era un poco de ibuprofeno y, por supuesto, unas buenas horas de sueño, o al menos eso pensabas. Sin embargo, al llegar a cierta edad, todo cambia. Ahora, el panorama es otro. Los pasillos del supermercado, antes dedicados a tentaciones culinarias, se han convertido en un campo de batalla de botecitos, cápsulas y pastillas de colores. Y no es una película de ciencia ficción, es el pasillo de las vitaminas. Es curioso cómo, de repente, tus tardes ya no se llenan de aventuras y risas, sino de consultas al médico y prescripciones que suenan como una receta para mantenerse en pie. La realidad es que, al envejecer, cosas tan simples como salir de la cama sin sentir que un ejército de hormigas recorre tu cuerpo empiezan a parecer una victoria. Claro, nadie te lo dijo, pero lo cierto es que los años se encargan de recordarte que, por mucho que quieras, ya no puedes sobrevivir solo a base de pizza y Coca-Cola. Y aquí es donde entran esas píldoras multicolores, esas cápsulas mágicas que, según prometen, te devolverán la vitalidad perdida, o al menos, harán menos doloroso levantarte del sofá. Claro, tú no naciste ayer. Sabes que no hay ningún polvo milagroso que te haga rejuvenecer de la noche a la mañana. Pero, ¿qué te queda? El consejo de tu abuela, quien en su tiempo no necesitaba ni aspirinas, ya no sirve. En su lugar, ahora te enfrentas a la infinidad de suplementos que te venden como el secreto para una vida plena y saludable. El pasillo de las vitaminas es un paraíso para el marquetero que te susurra al oído: si tomas esta pastilla, serás como nuevo. Y claro, uno se pregunta, ¿realmente son tan mágicas estas cápsulas? La respuesta es, como todo en la vida, depende. La filosofía estoica nos enseña que debemos aceptar lo que no podemos cambiar y centrarnos en lo que sí podemos controlar. Y en este caso, aunque las vitaminas no van a devolvernos los 20 años de juventud, sí pueden ayudarnos a mantener nuestro cuerpo en condiciones decentes para lidiar con la vida diaria. Eso sí, no esperes milagros. Si en lugar de moverte del sofá te dedicas a ingerir pastillas y más pastillas, probablemente lo único que consigas sea un estómago rebelde y un carrito de supermercado más caro. El secreto aquí no está en confiar ciegamente en las vitaminas, sino en complementarlas con hábitos saludables. Hacer ejercicio, dormir lo necesario, comer bien, sí, lo sé, a veces no apetece, pero es necesario, y gestionar el estrés. Las vitaminas son solo eso, un complemento, no la solución mágica para evitar el paso del tiempo. Porque, al final, el envejecimiento es un proceso natural que, por mucho que nos esforcemos, no podemos frenar con unas pastillas. Envejecer no tiene por qué ser un proceso doloroso, pero tampoco hay que engañarse. Aceptar que tu cuerpo ya no es el de hace 10 años es el primer paso para poder adaptarte, y sobre todo, disfrutar de la vida. Las vitaminas pueden ayudarte, pero no son la solución a todos tus problemas. Al final, la clave está en hacer lo que los estoicos siempre han dicho: no resistirse a lo que no puedes cambiar y aprender a gestionar lo que sí puedes controlar. Quizás lo que realmente necesitas no es un arsenal de pastillas de colores, sino una dosis de aceptación. Y, por supuesto, un buen consejo: no tomes tan en serio todo esto de envejecer. Porque, al final, envejecer es solo una excusa para que puedas dormir más, comer más despacio y quejarte con propiedad. 9. La batalla perdida contra la tecnología. A nadie le han contado que, al envejecer, uno no solo se enfrenta a las arrugas, la espalda que cruje como si fuera una puerta vieja o la vista que ya no alcanza a leer ni el cartel de una tienda. No, hay algo mucho más cruel, más sutil, que se instala en tu vida sin que nadie te avise: la batalla contra la tecnología. Y déjame decirte, amigo mío, que no la estás ganando. Pero tampoco te engañes, no la vas a ganar. Porque hay algo mucho peor que las actualizaciones de software. Tus hijos, o peor aún, tus nietos, se convierten en tus soportes técnicos personales, los nuevos héroes del hogar. Y, sinceramente, cuesta tanto como intentar entender el último algoritmo de YouTube. ¿Recuerdas cuando pensabas que el control remoto era lo más complejo que ibas a tener que aprender? Esos tiempos han quedado atrás.
Ahora tienes que lidiar con un teléfono que se actualiza mientras duermes, una computadora que aparentemente tiene una vida propia y un sinfín de dispositivos conectados que exigen de ti una paciencia que ni los estoicos hubieran tenido. Lo peor de todo es que no solo no entiendes cómo funciona todo eso, sino que tampoco tienes ganas de entenderlo. Lo que alguna vez fue un aparato sencillo ahora es un rompecabezas con 1000 piezas. Así que, cuando algo se estropea, y siempre se estropea, ahí están tus hijos o tus nietos, esos jóvenes salvadores que parecen tener un conocimiento ilimitado sobre todo lo que no entiendes. Te miran con esa mezcla de lástima y desesperación, como si la culpa de que el wifi no funcione fuera tuya por haber tocado algo, como si tus dedos fueran el equivalente a una bomba atómica en la era digital. Primero, acepta la derrota. Sí, lo sé. Es difícil. Te han educado con la idea de que todo tiene solución si haces el esfuerzo suficiente. Pero este no es un problema de esfuerzo, es un problema generacional. El truco aquí es aprender a delegar sin culpa. No todo tiene que ser un reto personal. Cuando el teléfono se congela, no necesitas pasar horas buscando en Google cómo arreglarlo. Mejor acepta que tus hijos o nietos son los nuevos magos de la tecnología. Ellos no solo pueden enseñarte cómo encender el televisor, sino que también te enseñarán a amarlo, por extraño que te parezca. Y, mientras tanto, no olvides aplicar un poco de filosofía estoica. Porque, seamos realistas, el enojo y la frustración no van a arreglar la contraseña olvidada ni la batería del móvil que dura menos que un café en la mañana. En lugar de hacer una escena dramática como en los viejos tiempos, respira hondo, haz una pausa y permite que esos pequeños sabios resuelvan el caos digital que has generado. La batalla contra la tecnología no se gana, simplemente se aprende a vivir con ella. Y sí, tal vez no sepas cómo enviar un mensaje en un chat grupal, pero al menos sabes que si alguien puede ayudarte, ese alguien tiene un wifi más rápido que el tuyo y sabe más sobre cachés y cookies que tú sobre la receta de tu abuela. Así que, si algún día necesitas ayuda con un dispositivo, recuerda que la sabiduría no siempre está en entenderlo todo, sino en saber a quién llamar cuando todo se desmorona. Como bien dice Brian Tracy, en la vida no se trata de ser el mejor en todo, sino de aprender cuando es momento de pedir ayuda. 10. La venganza del estómago sensible. ¿Recuerdas esos días felices de juventud, cuando podías comer lo que te diera la gana sin pensar en consecuencias? Comías pizza a las 3 de la mañana, te lanzabas al chocolate sin reparo, y ni un solo estómago revuelto te decía, no te pases. Bueno, esos días se han ido, amigo mío, y ahora, cada vez que disfrutas de algo que antes considerabas un placer, tu estómago te devuelve el favor de la manera más cruel, con dolor, ardor o una incómoda sensación de hinchazón. ¿Quién te lo iba a decir, verdad? Lo peor de todo es que nadie te advirtió de esto. Nadie te contó que, al envejecer, tu estómago se convierte en un dictador tirano incapaz de perdonar los pequeños excesos. Y no es solo una cuestión de edad avanzada, es ese proceso silencioso de ir dejando atrás ciertas costumbres juveniles y empezar a pagar el precio de las decisiones gastronómicas. Es como si tu cuerpo, en su infinita sabiduría, decidiera que ahora tienes que ser más selectivo con lo que comes. Como si, de alguna manera, te estuviera haciendo una especie de venganza. ¿Comiste pizza ayer? Pues hoy no te va a gustar el resultado, dice con voz sibilina. Pero, ¿por qué todo esto? La respuesta la podemos encontrar en los estoicos. Ellos hablaban de la importancia de la moderación y el autocontrol, algo que quizás no pensábamos que iba a ser tan relevante hasta que nuestro estómago empezó a hacernos reproches. Tal vez es hora de escuchar a esos filósofos de antaño. No para convertirnos en monjes, pero sí para entender que el exceso trae consigo una carga. Comer con sensatez es una forma de mantenernos a salvo de esos momentos incómodos de ¿en qué momento me convertí en esta persona que ya no puede disfrutar de un helado sin consecuencias? Ahora bien, ¿qué hacemos con todo esto? No se trata de convertirnos en fanáticos de la dieta ni en esclavos del Tupperware, pero sí de empezar a identificar qué realmente nos cae mal y cómo podemos reorganizar nuestra relación con la comida. Es como tener una conversación sincera con un amigo que ya no puedes ver todos los días porque, aunque te encanta, sabes que te hace daño. Tal vez la solución no sea decirle adiós para siempre, pero sí moderar esas visitas. Empieza por observar lo que te hace daño. Tal vez las cenas tarde ya no son lo tuyo. Tal vez el queso a altas horas de la noche ya no es una opción viable. Sí, es triste, lo sé, pero es la realidad. Y tal vez, solo tal vez, tu cuerpo te está pidiendo más frutas y menos frituras.
La buena noticia es que hay muchas alternativas deliciosas que no van a hacerte pagar el precio al día siguiente. Lo importante es que no te olvides de cuidarte. La filosofía estoica nos recuerda que la verdadera libertad viene del autocontrol. Y si tienes que empezar a escuchar a tu estómago en lugar de ignorarlo, bienvenido al club. No todo en la vida tiene que ser un sacrificio, pero tampoco puedes seguir ignorando esas señales de advertencia. En conclusión, al envejecer, el cuerpo deja de ser tan indulgente. La venganza del estómago sensible es real y no se puede evitar, pero se puede gestionar. La clave está en la moderación, en aprender a escuchar lo que tu cuerpo te está diciendo. Y recuerda, no es el fin del mundo, pero es el fin de las noches de pizza descontrolada. Te lo repito de nuevo, amigo mío, por si aún no te has enterado, el autocuidado no es una restricción, es un acto de amor propio. 11. La cita semanal con el médico. ¿Recuerdas cuando tu agenda estaba llena de planes espontáneos, esos en los que te llamaban a última hora para salir a tomar algo? Bueno, esos días ya quedaron atrás, y ahora tu rutina social parece estar dominada por algo mucho menos glamuroso, la cita semanal con el médico. La vida adulta, esa que prometía libertad y madurez, parece haberse transformado en una serie de consultas médicas y análisis, más que en tardes de risas con amigos. Y lo peor de todo es que nadie te preparó para este giro inesperado en la trama de la vida. Aquí estamos, en el umbral de la madurez, una etapa donde las fiestas de soltero han sido reemplazadas por chequeos de colesterol, análisis de sangre y, por supuesto, la consulta mensual con el dentista. Es como si el cuerpo, al cumplir ciertos años, decidiera recordarte que, de alguna manera, has estado acumulando desgaste. No es que ahora seas una persona más responsable, es que la vida te da una bofetada silenciosa. Empiezas a notar que ciertas partes de ti ya no responden igual, la rodilla que cruje, el dolor lumbar que aparece de la nada y ese pequeño problema de visión que antes ignorabas porque, total, es solo un poquito de fatiga visual. Lo más curioso es que nadie te avisa sobre este cambio. Nadie te cuenta que, a medida que envejeces, los problemas de salud se vuelven más frecuentes, y lo que es aún peor, más necesarios. Es como si te dieras cuenta de repente de que la salud ya no es un tema que puedes dejar para mañana, sino algo que no puedes ignorar por más tiempo. Y no es que seas hipocondríaco, es simplemente que tu cuerpo empieza a hablar más claro y a veces, de una forma bastante ruda. Entonces, ¿qué puedes hacer en este punto? Si ya has llegado hasta aquí, probablemente te habrás dado cuenta de que la clave no está en negar lo que está pasando, sino en aceptarlo con un toque de humor negro. Los estoicos, esos sabios del pasado, hablaban mucho sobre la importancia de aceptar lo inevitable y encontrar paz en medio de la adversidad. Y sí, aunque la mayoría de nosotros no se pase el día en la antigua Roma escribiendo cartas filosóficas, tal vez podamos aplicar un poco de esa sabiduría. En lugar de estresarte por la cantidad de citas médicas que se acumulan en tu calendario, trata de verlas como una oportunidad para cuidar de ti mismo. Y aunque la nueva fiesta no sea lo mismo que salir a tomarse un café con amigos, créeme, a veces el café con un buen médico puede ser igualmente revelador. El envejecimiento no es un tema cómodo y nadie te prepara para la cantidad de cosas desagradables que empiezas a hacer sin querer, pero la clave está en cómo lo afrontas. Acepta las citas médicas como una parte natural del viaje, no como una carga. Porque, si lo piensas bien, tal vez esas consultas sean el último plan saludable que realmente necesitas. Y, sobre todo, no olvides reírte de todo este proceso porque, al final, es lo único que podemos hacer. Como decía Gandhi, lo que hoy parece una obligación, mañana puede ser un acto de sabiduría. 12. El poder del ya no me importa. ¿Te has dado cuenta de que, a medida que envejeces, empiezas a sentir un alivio increíble por las cosas que antes te agobiaban? Es como si una pesada mochila se deshiciera sola, dejando espacio para algo mucho más ligero. ¿Sabes qué es eso? Es el mágico poder del ya no me importa. Y lo mejor de todo es que nadie te lo dice, lo descubres tú mismo con el paso del tiempo. La sorpresa es que, lejos de ser algo negativo, este poder es un regalo. Cuando eres joven, la presión social se convierte en un monstruo de 1000 cabezas. Estás tan pendiente de lo que los demás piensan de ti, de cómo te miran, de si tu vida parece estar en la dirección correcta según el estándar social, que te vuelves esclavo de esas expectativas. ¿Te suena familiar? Pero, en algún momento, casi sin que te des cuenta, empiezas a preguntarte, ¿realmente importa lo que los demás piensan de mí? Y ahí es cuando empieza la magia.
Es como si un interruptor se activara, y de repente, la necesidad de agradar desapareciera. Porque, seamos honestos, ¿cuántas veces te has preocupado por una mirada fugaz de alguien, solo para darte cuenta después de que esa persona probablemente ni siquiera recuerda tu cara? Aquí es donde entra la filosofía estoica, esos viejos sabios que no solo sabían cómo pensar, sino cómo vivir sin que les importara lo que pensaran los demás. Los estoicos defendían la idea de que no podemos controlar lo que los otros piensan, pero sí podemos controlar nuestras reacciones. Y sí, el tiempo te lo enseña, pero no está mal recordarlo de vez en cuando. Si dejas de preocuparte tanto por lo que piensan los demás, tendrás más espacio para centrarte en lo que realmente importa. Y, por si lo necesitas, te lo voy a poner en términos sencillos. Envejecer te da licencia para liberar tu mente de la crítica ajena. Es como si, de repente, pudieras caminar por la vida con un letrero que dice: ahora mi felicidad está en mis manos, no en la aprobación de los demás. Y créeme, eso no es algo de lo que te arrepentirás. Claro, no todo es tan fácil como parece. A medida que envejecemos, también hacemos cosas que, de alguna manera, nos incomodan. Cosas que antes nunca hubiéramos hecho, como dejar que alguien se meta en la fila del supermercado sin decir nada o permitir que alguien se queje durante una hora sin interrumpir, porque ya no tienes la energía para defender tu postura. Pero aquí está el truco. Envejecer te da el poder de decidir que ciertas molestias no valen la pena. Y, lo mejor de todo, es que ya no te sientes culpable por no perder el tiempo con esas pequeñas batallas. Al final, aprendes a elegir las luchas que realmente importan y dejas que las pequeñas incomodidades se deslicen como agua sobre el lomo de un pato. Envejecer no solo es inevitable, es liberador. Te permite soltar la carga de las expectativas ajenas y empezar a vivir según tus propios términos. Eso no significa que dejes de ser una buena persona ni que te conviertas en un ermitaño social. Significa que aprendes a poner en perspectiva lo que verdaderamente vale la pena. Así que, la próxima vez que te encuentres preocupándote por algo que no tiene relevancia, recuerda que el poder del ya no me importa es tuyo. Y, a medida que vayas aceptando ese poder, descubrirás que, en realidad, vivir sin tantas preocupaciones es lo más cercano a la verdadera libertad. Como bien decía Carl Jung, la vida es demasiado corta para vivirla bajo la lupa de las expectativas ajenas. Si has llegado hasta aquí, escribe en los comentarios: la vida es un regalo. Te invito a suscribirte, activar las notificaciones y dar un me gusta para que YouTube reconozca que estos vídeos son útiles para personas como tú. Esto nos motiva a seguir creando contenido similar en el futuro. Te sugiero revisar los 2 últimos vídeos que te recomendamos. Agradezco sinceramente tu tiempo y apoyo. Nos vemos en nuestra próxima aventura.